Le damos gracias al Señor, mis amados hermanos, amigos, por esta oportunidad que podemos compartir de su palabra. Les invito a que busquemos en nuestras Biblias, en el capítulo 10 del Evangelio según Marcos, y vamos a leer los versículos del 46 al 52. Así nos enseña la palabra del Señor. Después llegaron a Jericó. Más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Así que llamaron al ciego. Ánimo, le dijeron, levántate, te llama. Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, le preguntó. Rabí, quiero ver, respondió el ciego. Puedes irte, le dijo Jesús. Tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te rogamos que nos ayude para poder entenderla y sobre todo para aplicarla a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta porción en muchas versiones de la Biblia aparece como el ciego Bartimeo. Es la última sanidad que hace el Señor Jesús en esta versión del Evangelio según Marcos. Y se produce en Jericó, al borde del desierto. Los judíos galileos que hacían su peregrinaje a Jerusalén solían dar un rodeo para no pasar por Samaria. Recuerden que los judíos y los samaritanos no se llevaban bien y cruzaban el Jordán para atravesar la región de Perea por la parte oriental de Jordán. Volvían a cruzar el Jordán nuevamente en Jericó y emprendían entonces la última etapa de su viaje a Jerusalén. Los mendigos, los ciegos y personas con alguna otra discapacidad, anticipando la generosidad de los peregrinos que subían a la ciudad santa, se sentaban en el costado del camino, ya que su único recurso era mendigar. En el mundo antiguo, un hombre con estas limitaciones dependía completamente de la caridad de los demás. Su vida era complicada. Era uno de las personas prescindibles de la sociedad. Nadie se fijaba en este tipo de personas. Nadie se fijaba en un ciego, en una persona con algún tipo de discapacidad. Eran despreciados. En estas condiciones se encontraba el ciego Bartimeo. Fíjense, en este primer versículo que aparece en esta porción del Evangelio, dice: un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Es importante notar que se llama a este hombre ciego por su nombre y el nombre de su padre. Bartimeo, el hijo de Timeo. Esto es significativo porque demuestra que Bartimeo ya era conocido cuando se escribió esta versión del Evangelio. Recordemos que el Evangelio, según Marcos, fue el primero en escribirse y que se escribió alrededor de los años 60 después de Cristo. Por tanto, ya era conocida la historia de la sanidad de este hombre ciego Bartimeo. Por eso es que aparece con su nombre. Como estos mendigos dependían de sus limosnas, estaban sentados y atentos a cuanto peregrino pasaba por el camino hacia Jerusalén y extendía sus mantos para recoger lo que le entregaban. Además, es importante saber que cada judío devoto debía dar limosnas a los pobres y a los desvalidos, por lo que estos mendigos y otras personas en situación de discapacidad se sentaban en los caminos. Así que Bartimeo estaba atento a estos peregrinos y escuchó que venía el Señor Jesús y sus discípulos con una gran multitud. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, como dice el versículo 46, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando pide ayuda al Señor Jesús como hijo de David, lo reprenden por molestarlo.
no lo llevan al Señor Jesús como en otras ocasiones, en otros relatos que aparecen en la versión del Evangelio. Esta multitud piensa probablemente que un personaje tan ilustre como el Señor Jesucristo no está para atender a un ciego, discapacitado e indigente. Este hombre no está dispuesto a desistir por los reproches de la multitud y se expresa con mayor desesperación. El Señor ha llegado a la última etapa de su viaje a Jerusalén. A pesar de la sombra de la cruz que cierne cada vez más sobre él, él está dispuesto para escuchar los lamentos de quienes quienes los buscan angustiados. La multitud intenta que este hombre detenga su clamor, pero el Señor Jesús se detiene por él. Normalmente la multitud entiende mal las cosas. Nadie es demasiado insignificante como para que el Señor no se le preste atención, hermanos. Lo hemos visto ocuparse de un leproso, en esta misma versión del Evangelio, de una mujer con flujo de sangre, de un grupo de niños y ahora de este hombre ciego, Bartimeo. Ahora, Bartimeo parece tener un sexto sentido para ver que el hombre que ahora pasa por su pueblo es más que un reconocido profeta y obrador de milagros de Nazaret. Y se dirige a él como hijo de David. Fíjense que es la única ocasión en que este título aparece en el Evangelio según Marcos. A medida que el Señor Jesús se va acercando a Jerusalén y a su muerte en la cruz, su identidad como Mesías, hijo de David, puede ser ampliamente divulgada. Este clamor de Bartimeo es pues una preparación para la dramática entrada del Señor Jesús en Jerusalén. Fíjense que la mayoría de los judíos relacionan el título hijo de David con visiones nacionalistas, con visiones militaristas. Ellos pensaban en el Mesías como un guerrero que lo iba a liberar del yugo romano. Cuando Jesús, el Señor, aparece montado en un pollino, estaba demostrando que venía como rey en tiempos de paz. No entró en un caballo de guerra, como estaban acostumbrados a ver a los generales triunfantes, a los generales victoriosos. Iba a entrar montado en un burro. Al entrar así está forzando la situación de su identidad mesiánica y la multitud responde con una gran muestra de júbilo por la venida del rey de David, su padre. Fíjense que dicen, Hosanna el que viene en el nombre de David, en el nombre del Señor. Ahora, pero este episodio de Jericó pone de relieve que como hijo de David, el Señor Jesús expresa su autoridad en obras de sanación, en obras de misericordia a los despreciados, a los marginados, no en el reclutamiento de fuerza militar para una revolución, para derrocar al imperio romano. Este hijo de David, mis amados hermanos, oye los lamentos de los oprimidos, oye los lamentos de las personas necesitadas, imparte vista a los ciegos y trae bendición y trae paz. Hay que destacar la fe de Bartimeo. No de una fe ciega, sino de la fe de que este Jesús de Nazaret, que estaba pasando por el camino, era el Mesías de Israel, el Salvador del mundo, era su sanador. Lo primero que hace Bartimeo, cuando dicen que el Señor lo llama, en el versículo 50, lo podemos leer nuevamente, dice así: él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. Arrojó su capa. Mis hermanos, la capa de un ciego o de un mendigo era uno de los bienes más valiosos que ellos tenían. Con ella se cubrían del frío, en ella recogían las limosnas que le daban, y lo primero que hizo Bartimeo fue arrojar su capa, convencido de la sanidad que el Señor Jesús tenía para él. Se levanta de un salto y se acerca a Jesús, quien acto seguido le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? En el versículo 51. ¿Qué quieres que haga por ti? Puede parecer una pregunta extraña para un hombre ciego, pero el Señor Jesús lo fuerza a reflexionar sobre lo que realmente quiere de él. Su respuesta dice: Rabí, quiero ver. En otra versión dice: Raboni, quiero ver. Demuestra suficiente fe para creer que el Señor Jesús puede transformar de un hombre ciego que mendiga
junto al camino a una persona capaz de ver y seguir a Jesús en el camino. Cree que el Señor Jesús es capaz de cumplir lo que una promesa de Isaías, capítulo 35, versículo 5, que dice: se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. También esta escena recuerda también una promesa de Isaías, capítulo 42, versículo 16, que nos expresa así: conduciré a los ciegos por caminos desconocidos, los guiaré por senderos inexplorados, ante ellos convertiré en luz las tinieblas y allanaré los lugares escabrosos. Esto haré y no los abandonaré. Sigue diciendo el Señor Jesús a este hombre ciego, al ciego Bartimeo: puedes irte, tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. A otras personas, que el Señor sanó, le había dicho que ya habían sido salvados y que fuera para su casa. Bartimeo, sin embargo, no decide marcharse por su camino. Ahora que ha sido sanado de su ceguera, decide seguir a Jesús como otro discípulo. Como los primeros discípulos que Jesús llamó, abandona también su antigua forma de vida, dejándolo todo y siguiendo al Señor. El manto, como yo decía anteriormente, el manto que deja atrás no es mucho, pensando en nosotros en la actualidad, no es mucho, quizá, pero es la única posesión que este hombre tenía en este mundo, y era una necesidad. Es probable que este manto lo usara, como yo decía anteriormente, extendido en el suelo para recoger limosna durante el día y que fuera su fuente de calor por la noche. Bartimeo no quiere obstáculos que le impidan seguir al Señor Jesús. Puede parecernos que deja una prenda de vestir solamente, una cosa fácil, que es más fácil que vender todo lo que posee, como le dijo al joven rico en este mismo capítulo 10 del Evangelio de Marcos. Pero esta es la razón por la que el Señor Jesús habló de lo difícil que sería entrar en el reino para aquellos que tienen posesiones. La posesión más valiosa que tenía Bartimeo era su capa, y la abandonó para seguir a Jesús. Mis amados hermanos, para terminar, quiero hacer una comparación entre dos discípulos del Señor y este hombre ciego ya sanado. Los discípulos demuestran estar espiritualmente ciegos, y el Señor Jesús intenta abrirle los ojos para que entiendan que Dios requiere que Él entregue su vida en la cruz y que ellos, los discípulos, también tomen su cruz y lo sigan. Esta escena relaciona la curación de la ceguera con cuestiones de discipulado. El Señor Jesús sanó a un ciego en capítulos anteriores de esta versión del Evangelio, y ahora sanó también al ciego Bartimeo. Al interpretar este pasaje, no hemos de tratarlo como otro milagro de sanación solamente, sino reconocer sus implicaciones para el discipulado. Les invito que leamos la petición de Jacobo y de Juan en el incidente anterior. Leamos los versículos del 32 al 40 del Evangelio según Marcos capítulo 10. Acá yo lo voy a leer a partir del versículo 35. Dice: se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos conceda lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieres que haga por ustedes? Le dijo el Señor Jesús: concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que están pidiendo, les replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber del trago amargo de la copa que yo bebo, o pasar por la prueba del bautismo con el que yo voy a ser probado? Sí podemos. Ustedes beberán de la copa que yo bebo, les respondió Jesús, y pasarán por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. Eso ya está decidido. Fíjense, hermano, la petición de estos dos discípulos del Señor. Esta petición ayuda a clarificar estas implicaciones. Jacobo y Juan se acercan al Señor Jesús cuando iban de camino a Jerusalén. Bartimeo suplica misericordia sentado junto al camino y tras recobrar la vista
empezó a seguir a Jesús en el camino, por el camino. Además, el Señor Jesús les hace la misma pregunta tanto a los hijos de Zebedeo, a Jacobo y a Juan, como a Bartimeo. A ellos le dice, ¿qué quieren que haga por ustedes? A Bartimeo le dice, ¿qué quieres que haga por ti? La respuesta de los discípulos a esta pregunta es muy elocuente. Quieren ocupar tronos junto al Señor y Jesús y reinar triunfante con Él. Él es lo que le piden Jacobo y Juan. Bartimeo, que se sienta en el polvo, no pide gloria, sino que clama desde su miserable pobreza, solo quiere ver. Los discípulos ven al Señor Jesús como un Mesías que les otorgará autoridad y gloria. Bartimeo lo ve como el hijo de David que le imparte sanidad y vista. El Señor Jesús no puede conceder la petición de poder de sus discípulos, pero sí la del ciego Bartimeo. El Señor Jesús puede sanar la ceguera física, pero más que esto quiere sanar la ceguera espiritual. En un plano literal, Bartimeo desea ver físicamente y es optimista en su confianza de que Jesucristo, el Hijo de David, puede restaurarle la vista. En el plano espiritual, expresa lo que debería ser la aspiración de cualquier discípulo: ver. El llamamiento y decisión de Bartimeo de seguir al Señor Jesús revelan que el discipulado está abierto a todos los que por fe se identifican con Él y no se limita solo a aquellos casos en que el Señor Jesús llama específicamente a algunos para que le sigan. Uno puede convertirse en discípulo poniendo su fe en Jesucristo y decidiendo seguirle. Mis amados hermanos, ¿qué queremos que el Señor Jesús haga por nosotros? ¿Queremos posesión y gloria como los hijos de Zebedeo? ¿O solo queremos ver y así poder seguirlo en todos los aspectos de nuestras vidas? Que el Señor nos ayude y que el Señor nos bendiga.